A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. A pesar de su entorno tropical idílico, en el océano más grande del mundo, las islas del Pacífico han sido un campo de batalla por siglos. Los pueblos austronesios y polinesios fueron algunos de los primeros exploradores del mundo. Tiempo después lucharon entre ellos durante siglos. En el siglo XVIII, las grandes potencias europeas emprendieron varias expediciones en busca de grandes continentes, dentro y más allá de los mares del sur. Estos viajes a menudo se consideraban grandes exploraciones científicas del mundo natural. Sin embargo, los europeos también introdujeron enfermedades mortales que tuvieron un impacto devastador en las comunidades insulares. La rivalidad colonial entre Francia y Gran Bretaña condujo a la ocupación de las islas del Pacífico. Era aquí a donde las potencias coloniales enviaban a sus ciudadanos indeseados. 160.000 convictos exiliados fueron transportados a Australia por los británicos por 60 años. Los franceses hicieron lo mismo, con una cantidad menor, a su colonia en Nueva Caledonia. Los trabajadores asiáticos, principalmente de India, eran trasladados por los británicos a las islas Fiji, que se convirtieron en una enorme plantación de azúcar. En el siglo XX, la colonización fue reemplazada por una guerra inmediata, cuando los japoneses y los estadounidenses, con la ayuda de sus aliados, se enfrentaron en la sangrienta Guerra del Pacífico de la década de 1940, que acabó con la vida de 36 millones de personas. En tiempos más recientes, las islas del Pacífico fueron usadas para que tanto Francia como Estados Unidos hicieran una serie de pruebas polémicas de carácter nuclear. El imperialismo es una actividad continua, la cual quizás es menos evidente ahora que en el pasado, cuando un británico llegaba usando un sombrero extraño y decía: "Estamos aquí y vamos a gobernarlos". El Imperio del Pacífico. El origen de la oscuridad que hizo la oscuridad. El origen de la noche que hizo la noche. La oscuridad intensa, la oscuridad profunda. Oscuridad del sol, oscuridad de la noche. Nada más que la noche. Cumulipo, antiguo cántico hawaiano. El Océano Pacífico es el océano más grande del mundo. Cubre casi la mitad del planeta. Es más extenso que todas las masas terrestres juntas. Y también es el océano más profundo del mundo, con una profundidad promedio de 4.300 metros que se extiende a más de 9.100 metros en ciertas áreas. Fue en estos vastos mares donde algunos de los primeros navegantes del mundo, que se desplazaban en primitivas pero rápidas embarcaciones, trazaron las estrellas, el oleaje, el océano y sus corrientes. Los austronesios fueron los primeros en inventar la tecnología de navegación marítima, siendo las más notables el catamarán y las canoas con estabilizador. Estas embarcaciones fueron los primeros navíos verdaderamente oceánicos. Los polinesios fueron los mayores navegantes en mar abierto de la historia dado sus limitados recursos. En realidad viajaban miles de kilómetros en botes pequeños. Lograron realizar estos viajes épicos mucho antes de que los europeos o alguien más hiciera travesía de ese tipo. Los europeos y los asiáticos se mantenían en la costa. Pero lo más conmovedor de estos recorridos es el número de expediciones que descubrieron nuevos territorios y no regresaron. Las tres principales áreas culturales en el Océano Pacífico son Melanesia, Micronesia y Polinesia. La Polinesia se define generalmente como las islas dentro del Triángulo Polinesio. Los polinesios se establecieron en el Pacífico Oriental, en islas como Fiji, Tonga, Tahití y Hawái. Los micronesios más al oeste en Guam y Palau. Y los melanesios se establecieron en el Pacífico Occidental en lo que hoy en día es Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. Los aborígenes australianos habitaban un continente inmenso que bordeaba el Pacífico. A pesar de tener una enorme línea costera, estos pueblos, a diferencia de sus vecinos melanesios y polinesios, no eran navegantes.
Ellos habían habitado estas vastas tierras durante 50.000 años, posiblemente el tiempo más largo en un solo lugar que cualquier otro grupo humano en la historia. En el Pacífico, las canoas con estabilizadores continúan siendo populares. Siempre fueron esenciales para transportarse tanto hacia el este, hasta Polinesia, como hacia el oeste, donde arribaban en Madagascar, en el Océano Índico. A diferencia de una embarcación de un solo casco, una canoa con estabilizador o bote de doble casco la mantiene en equilibrio debido a la distancia entre sus cascos, a diferencia de la configuración de un solo casco. En comparación con otros tipos de canoas, las pequeñas canoas con estabilizadores llegan a ser bastante rápidas. Asimismo, pueden ser remadas y navegadas en aguas más turbulentas. Sin embargo, esta técnica de remo difiere mucho de la del kayak o el remo deportivo. El remo o pala utilizado por el remador tiene un solo lado. La embarcación principal Polinesia era una gran canoa doble hecha de 2 cascos conectados por travesaños amarrados entre sí. Los 2 cascos le daban a este barco estabilidad, así como la capacidad de llevar las pesadas cargas de las familias migrantes y sus provisiones. Una plataforma central colocada sobre los travesaños proporcionaba el espacio de trabajo, la vivienda y almacenamiento. Las velas hechas de esteras impulsaban este antiguo precursor del catamarán moderno rápidamente a través de los mares, y una especie de pagallas les permitía a los marineros polinesios mantener el rumbo durante el trayecto. En una canoa de navegación de tamaño mediano de unos 18 metros de largo podían acomodarse a unas 2 docenas de migrantes, con comida, suministros, ganado y materiales para la siembra. Aparecieron versiones más grandes, incluso gigantescas, de estas embarcaciones con estabilizadores exteriores. Con una buena canoa y personas que saben lo que hacen y buenas condiciones climáticas, sin un huracán que te desvíe, puedes recorrer 190 kilómetros al día, fácilmente. Así, para recorrer 1.609 kilómetros, hablamos de 20 días o algo así, lo cual no es un período muy largo para estar en el mar, si eres un navegante experimentado. Ingeniosos métodos ayudaron a la navegación mediante las estrellas y las olas, como explica un habitante de las Islas Marshall. Bien, este es un compás de palo. Aquí está el este, el norte, el sur y el oeste. Esta cosa redonda es la ola que viene del este, y si esto fuera una isla, se desviaría de ella. Estas líneas de aquí representan 3 oleajes diferentes: Chugai, Kiribugai y Cheladai. Tienes que entrenarte desde joven para sentirlo. De lo contrario, si sales así, habrá viento, oleaje, mareas. Todo será realmente caótico y no lo sentirás. Los polinesios migraron al este hace mucho tiempo. Originarios del sur de Asia, llegaron a las islas hawaianas hace unos 1500 años. Estas se encuentran ubicadas en el vértice norte del Triángulo Polinesio. En la actualidad, los hawaianos comparten muchas costumbres con otros polinesios. No obstante, también han desarrollado una identidad regional distintiva. El hula es uno de los íconos más famosos de la cultura hawaiana. Ha sido utilizado durante siglos como una herramienta para transmitir la historia antes de que su idioma se desarrollara como texto escrito. Los hawaianos utilizaban lugares secretos para practicar el hula. Los sacrificios animales y humanos a sus dioses precedían a estos ritos. Los hawaianos originales construyeron templos donde se llevaban a cabo los sacrificios. En el siglo XIX, la práctica fue prohibida cuando Hawái se occidentalizó. Sin embargo, han ido resurgiendo conforme los hawaianos descubren sus tradiciones. Las ceremonias tradicionales del hula generalmente se hacen en lugares sagrados, a los que debes ser invitado para asistir, como explica una bailarina. En las antiguas tradiciones de nuestro pueblo, básicamente renacías en tu destino. Como Hiapo o la hija mayor en mi familia, se convirtió en mi responsabilidad aprenderlo y estudiarlo en sus formas más antiguas y tradicionales. Tras la llegada de misioneros extranjeros en 1820, ellos consideraron el hula como una práctica pagana. E incluso, en algunos casos, convencieron a los hawaianos que era malvado.
se ordenó la destrucción de todos los templos y muchos se han perdido. Pero gracias al Hula hemos podido hacer esa conexión. Ese ha sido el vínculo que nos conecta con nuestro pasado. El imperio polinesio floreció en muchas islas del Pacífico. Como aquí, en otro grupo de las islas polinesias al sur de Hawái, centradas en torno a las islas de Tahití. Un marae es un espacio comunitario o sagrado que tiene fines religiosos y sociales. En las sociedades polinesias, el término también significa un área despejada, libre de malezas y de árboles. Por lo general, un marae consta de un área de tierra limpia, bordeada con piedras o postes de madera, tal vez con terrazas, y en algunos casos, una piedra central o ajú. Estos eran los templos del mundo polinesio. Tallas y estatuas que representan deidades y ancestros se encontraban a menudo en los bordes y entradas de este espacio sagrado. Los dioses de la guerra, la agricultura y el mar tenían un lugar destacado en las creencias polinesias, al igual que la adoración de sus ancestros. El enfoque de lo que llamaríamos religión polinesia tenía que ver con los ancestros o dioses. En la Polinesia, la mayoría de los marae fueron destruidos o abandonados con la llegada del cristianismo en el siglo XIX. Pero en el oeste del Triángulo Polinesio, en la frontera con Melanesia, en otro grupo de islas, está Tonga. Allí se pueden encontrar otros sitios antiguos donde los tonganos practicaban sus creencias tradicionales. Este Hamonga Amau es un trilito de piedra. Debido a que las rocas eran demasiado grandes para que los humanos las transportaran, se cree que un dios polinesio fue quien las trajo hasta aquí. Se piensa que este Hamonga ha estado aquí desde principios del siglo XIII, probablemente como una entrada a un complejo real. Mientras tanto, en el punto que queda más al sureste del Triángulo Polinesio, se encuentra una de sus islas más remotas e intrigantes, la isla de Pascua. Pero, ¿cómo llegaron los polinesios hasta aquí? En general, el sistema de Polinesia era que una isla tenía un jefe que la gobernaba. Era normal que su hijo mayor heredara y gobernara la isla después de él, pero si había más hijos, o si había conflictos en la isla, lo que pasaba a menudo, entonces la gente comenzaría a abandonarla en busca de otra a la que pudieran gobernar o colonizar. Este parece haber sido el proceso de cómo esta parte del Océano Pacífico fue colonizada de forma constante hacia el este, encontrando nuevas islas para eso. Pero una vez que llegas a las islas de la Sociedad y las Marquesas, más allá hay muy pocas. Y la isla de Pascua es tan remota, tan alejada hacia el este de allí, que solo podemos suponer que tal vez hubo muchas expediciones que se dirigieron al este y no encontraron nada. Algunas decidieron regresar a casa o nunca llegaron a hacerlo. Pero un día, por algún milagro extraño, una expedición encontró este punto de la Tierra remoto y lo colonizó. Es evidente que eran, en esencia, una cultura polinesia. Me refiero a que tenían el idioma, todas las costumbres y características, sobre todo en las islas de la Sociedad y las Islas Marquesas, en las plataformas ceremoniales y estatuillas, que sin duda son los orígenes de lo que sucedió en la isla de Pascua después. Ellos solo tomaron estas tradiciones y las llevaron al extremo una vez que quedaron aislados en esa pequeña isla, pero en todos los demás sentidos, económico y religiosamente, y en términos de comida y demás, eran una sociedad polinesia. La isla de Pascua es más conocida por sus casi 1000 estatuas monumentales llamadas moais, creadas por el primer pueblo Rapa Nui. Cuando las personas están en islas pequeñas, a veces tienden a llevar las cosas al extremo. Un ejemplo es Malta, donde se produjeron los templos megalíticos más increíbles, aunque nunca estuvo aislada del mundo exterior como la isla de Pascua. Pero en la isla de Pascua, donde realmente pensaban que ellos eran el mundo entero, creían que todo lo demás se había hundido y que ese era el mundo. Tomaron estas tradiciones y por alguna razón explotaron. Todo se hizo más y más grande, las plataformas se extendieron, se elevaron y se hicieron más largas y luego las estatuas se hicieron más grandes con el tiempo. Se convirtió casi en una manía hacer estructuras y estatuas cada vez más y más y más grandes, pero no sabemos por qué sucedió eso.
Estas gigantescas figuras humanas monolíticas llamadas moais fueron talladas entre los años 1250 y 1500. Casi la mitad aún se encuentra en Rano Raraku, la cantera principal de moais. Sin embargo, cientos de ellos fueron transportados desde allí y colocados en plataformas de piedra llamadas ajú alrededor del perímetro de la isla. Casi todos los moais tienen cabezas excesivamente grandes que comprenden casi la mitad del tamaño de toda la estatua. Los moais son en su mayoría los rostros vivos de los antepasados deificados. Las estatuas aún miraban tierra adentro a través de sus campos cuando los europeos visitaron por primera vez la isla en 1722. Su estilo minimalista refleja varias formas halladas en toda la Polinesia. Los moais están tallados en ceniza volcánica. Las figuras humanas se delinean primero en la pared de roca, luego se van eliminando capas hasta que solo queda la figura. Las cabezas excesivamente grandes son un rasgo escultórico consistente con la creencia polinesia de la sacralidad de la cabeza principal. Tienen cejas gruesas y narices alargadas, con un rizo distintivo en forma de anzuelo en los orificios nasales. Las estructuras en la isla de Pascua son únicas por su tamaño y su complejidad. Ya existían versiones más pequeñas en las islas de la Sociedad, en las Marquesas y en otros lugares. Pero en la isla de Pascua reciclaban constantemente las antiguas plataformas para hacerlas más grandes, reutilizando fragmentos de estatuas antiguas en la mampostería de las plataformas o incluso solo reusándolas para hacerlas más grandes y tallando cada vez más y más estatuas enormes, según podemos deducir. Los estudiosos estiman que los habitantes de la isla llegaron a ella entre hace 1000 y 2000 años. Sin embargo, la tala de árboles para la agricultura y la introducción de la rata polinesia condujeron a la deforestación gradual. Estuvieron aislados del resto del mundo, pensaron que el resto del mundo se había inundado y que no había nada más, pensaron que ellos eran lo que quedaba, pero estaban completamente aislados de cualquier otra parte del planeta. En los últimos años, muchos académicos han intentado argumentar que no, que debieron estar en contacto con Polinesia, que hubo viajes de ida y vuelta, y yo podría creerlo, pero no hay ninguna evidencia de eso en absoluto. Primero, nunca se ha encontrado nada de la isla de Pascua en ningún sitio. Segundo, jamás ha habido hallazgos de sus habitantes en otros lugares. Tercero, los polinesios se mantuvieron tan arcaicos que cuando el capitán Cook llegó con un tahitiano, apenas podía hacerse entender al hablar con el pueblo de la isla de Pascua. Resultó evidente que su polinesio se mantenía muy anticuado, y los lingüistas calculan que eso debe significar que habían estado aislados desde los primeros siglos después de Cristo. Y como argumento final en contra de la teoría de que estaban en contacto con otros pueblos, está uno de los aspectos más fundamentales de la sociedad polinesia, la dependencia de los cerdos y de los perros. Cada isla polinesia los tenía. Asumimos entonces que la expedición que descubrió la isla de Pascua llevaba estos dos animales consigo, pero o bien murieron en el viaje o poco después de llegar, porque nunca hemos encontrado ni un solo hueso de cerdo ni de perro en esta isla. Si hubieran tenido algún contacto con Polinesia, una vez llegaron allí, habrían llevado cerdos y perros a la isla. Son fundamentales para su estilo de vida. Por todas estas razones, creo que sí estuvieron totalmente aislados del mundo hasta que los europeos los hallaron. Los moais fueron derribados a finales del siglo XVIII y del XIX, posiblemente como resultado del contacto europeo o por disputas tribales. La producción y transporte de más de 900 estatuas se considera un gran logro, tanto creativo como físico. El moai más alto erigido, llamado Paro, tenía casi 10 metros de altura y pesaba 82 toneladas. El moai de mayor peso era más corto, pero más robusto, en Ajú Tongariki, y pesaba 86 toneladas. La isla de Pascua no fue la única isla del Pacífico donde se construyeron estructuras o monumentos de piedra únicos. Al oeste del Triángulo Polinesio se encuentran las islas de Micronesia. Nan Madol es un sitio arqueológico frente a la isla de Pohnpei, en Micronesia. Fue la capital de la poco conocida dinastía Sodelur hasta 1628 aproximadamente. En Nan Madol no hay agua dulce ni alimentos frescos. El agua debe recolectarse y los alimentos deben ser cultivados tierra adentro. Durante el gobierno de los Sodelur, los pompeyanos traían los alimentos esenciales y el agua en botes.
Es una estructura extraordinaria que debió requerir una enorme cantidad de trabajo especial para crear estos canales entre los sitios principales que, por supuesto, eran parte residenciales y parte religiosos y rituales, en el borde de la laguna de la isla de Pohnpei. Es un tributo a las habilidades de los isleños del Pacífico con el trabajo de la piedra. No solo eran fantásticos carpinteros y fabricantes de tela de corteza de árbol, la producción artística de los polinesios e isleños es notable y bien conocida. Pero en el trabajo de la piedra están las esculturas de los moais de Rapa Nui. Sin embargo, no son únicas. Hay esculturas de piedra muy grandes en las Islas Marquesas, en las Islas Australes. Se construyeron enormes templos en Tahití. Y en Tonga hay grandes estructuras megalíticas de piedra, pero Nammadol es muy diferente. Parece como si fuera una especie de isla frente a la costa en el borde de otra isla, que es un espacio sagrado. La ciudad construida en una laguna consta de una serie de pequeñas islas artificiales conectadas por una red de canales. El centro del sitio, con sus muros de piedra, contiene casi 100 islotes artificiales y plataformas rellenas de piedra y de coral, bordeadas por canales de marea. La ciudad en ruinas es uno de los grandes enigmas arqueológicos de la actualidad y a menudo se le denomina Atlántida, la octava maravilla del mundo o la Venecia del Pacífico. El Pacífico de hace 1000 años era un lugar vasto con muchas islas deshabitadas. Dos de las más grandes eran las islas del norte y del sur, de lo que ahora es Nueva Zelanda. Este lugar jurásico era hogar del moa prehistórico, un ave gigante no voladora que está extinta en la actualidad. Los maoríes eran polinesios que llegaron a Nueva Zelanda hace unos 600 años, justo antes de que Colón descubriera América. Estas personas conocían de verdad su camino alrededor del océano y sabían cómo interpretar el mar. Leían los movimientos de las aves y de los animales. Una de las ideas sobre cómo los polinesios llegaron a Nueva Zelanda, lo cual va en contra de la intuición porque avanzaban hacia el este y no hacia el sur. Siguiendo las rutas migratorias de las ballenas, estos animales son muy significativos en la cosmología polinesia. La leyenda maorí nos cuenta que estos árboles crearon la vida porque al principio solo había oscuridad. Y en la aparición de la creación, Papatuanuku, Madre Tierra, y Ranginui, Padre Cielo, estaban unidos en un abrazo muy fuerte, y dentro de ese abrazo estaban todos sus hijos, nuestros dioses, que cansados de vivir en el mundo de la oscuridad, decidieron separar a sus padres. Todos lo intentaron, pero fracasaron, excepto Tane Mahuta, dios del bosque. Con sus hombros presionados contra su madre, usaron sus fuertes y gruesas piernas y empujó al cielo hacia arriba. Ignorando sus llantos, continuó hasta que la luz entró en ese mundo de oscuridad, dando crecimiento y al final, creando vida. Pero los maoríes cazaron el moa hasta su extinción, tan solo 100 años desde su llegada. Los guerreros maoríes trajeron consigo muchas tradiciones culturales polinesias y continuaron compartiéndolas. Viajaban en enormes canoas de guerra talladas minuciosamente, adornaban sus cuerpos con elaborados tatuajes, desarrollaban feroces herramientas de combate y luchaban entre ellos, defendiéndose en complejos fortificados llamados pa. La palabra pa significa un punto fuerte reforzado, situado cerca de una aldea o comunidad maorí. Fueron construidos con miras a la defensa, pero principalmente para almacenar alimentos de manera segura. Una sólida empalizada de madera se encontraba al frente, cubierta con hojas de lino tejidas, cuyas duras fibras absorbían gran parte del impacto de las municiones. Estas fortalezas de madera se construían muchas veces en la cima de las colinas, contaban con terrazas defensivas y se edificaron en la isla norte de Nueva Zelanda. Se han localizado más de 5.000 sitios. Se encuentran variaciones similares a los pa por toda la Polinesia central en las islas de Fiji, Tonga y en las Islas Marquesas.
En la cultura maorí, un gran pa representaba el estilo, el prestigio o el poder, pero se construían principalmente para proteger las zonas de plantaciones fértiles y los alimentos. Durante mucho tiempo, los polinesios han adornado sus cuerpos con tatuajes que tienen un poderoso significado cultural. Los tatuajes faciales definían el estatus o el liderazgo en una comunidad. Se creía que un tatuaje en el tobillo alejaría los ataques de tiburones, ya que estos eran comunes entre los pueblos dependientes del mar del Pacífico. Los guerreros tendrían tatuajes en todo el cuerpo, como una armadura protectora para mostrar que tienen seguridad cosmológica en la batalla y para impresionar al oponente. Los tatuajes se realizaban como parte de una iniciación para demostrar que habías adquirido un estatus diferente en la vida. Pasabas de joven a una mujer. En Fiji, por ejemplo, en esa etapa te tatuarían alrededor de las caderas y de la cintura y recibirías una falda de fibra especial. Muestras un estatus diferente en la sociedad a través de tus marcas. Esto demostraría tu condición, tanto si tuvieras tatuajes como si no fuera así. En lugares como Tuvalu, en Nueva Zelanda, por ejemplo, había personas cuya posición era tan alta que tenían tatuajes. Así que todo gira, especialmente en el pasado, en torno a tu estatus en la sociedad. Y los estudiosos más importantes del Pacífico, por ejemplo, como Albert Wendt, también han dicho que debemos abordar el arte del tatuaje o tatawin de forma holística, ya que está vinculado con tu comunidad, tu familia, tus dioses, tus cosmologías y mucho más. Cuando el capitán Cook entabló amistad con el gran navegante tahitiano Tupaya, los tahitianos describieron la entrada del diario de Cook como tatuajes en papel, en lugar de en la piel. El tatuaje facial de Nueva Zelanda era considerado muy violento debido al carácter agresivo del pueblo maorí, por ejemplo. El tatuaje o la mancha en el mentón del hombre. Aquí indicará su rango, si es un jefe o el guerrero más destacado. La genealogía se encuentra en cada mejilla, el lado del padre y el lado de la madre. El conocimiento espiritual se ubica en la base de la nariz y también se reflejan los niveles de entrenamiento. Y luego, por supuesto, nos referimos al cuerpo, donde se registran todos los entrenamientos realizados y también cuántas batallas se han ganado o cuántas muertes han causado. Todo se registra en la piel. Y esto era todo lo opuesto a cómo se describía el tatuaje en Tahití, donde se consideraba más como parte de la naturaleza libidinosa de los isleños. También hubo momentos en los que se prohibieron los tatuajes en la región del Pacífico y no estaba presente en todas partes. También fueron vetados por misioneros que no creían que fueran apropiados o que no deseaban que los cuerpos estuvieran cubiertos, así que fueron prohibidos. Esto sucedió en Nueva Zelanda con la ley de represión de los Tohunga entre los años 1907 y 1962, que no permitía tener tatuajes faciales. Estudios realizados por académicos señalan que el canibalismo era practicado tanto por los maoríes en Nueva Zelanda como en otras islas del Pacífico como Fiji. Aunque hay evidencias de consumo de carne humana, ahora se cree en la probabilidad de que solo fueran momentos específicos y no algo regular en su dieta. No hay duda de que sí hubo canibalismo. Parece bastante evidente que no se trataba de escasez de proteínas ni de falta de comida. Tenía que ver con procedimientos rituales y con el honor. En algunos lugares, la carne humana se consumía en contextos altamente ritualizados, casi como un sacramento. En otros, había festines caníbales, como los misioneros lo exponían, donde de hecho creo que los vencidos podían ser consumidos, y pienso que hay pruebas de que el canibalismo tuvo lugar en Nueva Zelanda y también en Fiji. Esta práctica, como ritual, tenía que ver con hacer sacrificios específicos para sus dioses. Y el sacrificio animal por excelencia es el de un humano, más que el de un cerdo o una tortuga. Hay una referencia que no se menciona que en Fiji no lo llaman sacrificio humano. Una ofrenda humana. Se decía que era de un cerdo o de una tortuga, según donde estuvieras en Fiji. Pero en efecto era un ser humano que sería comido.
En la década de 1790, los balleneros se habían extendido por el Pacífico. Las tripulaciones introdujeron el alcohol y las enfermedades infecciosas en las islas. Alentaron la prostitución, lo que trajo enfermedades venéreas que habían sido introducidas por la anterior expedición de Cook. La versión británica de los hechos es que todas las hermosas jóvenes de Tahití salieron y estaban ansiosas por meterse en la cama con los marineros. Pero otra manera de verlo es que las mujeres tahitianas fueron muy inteligentes en nombre de su propio pueblo. Sedujeron a estos jóvenes y les exigieron un clavo de hierro como pago para acostarse con ellos. Lo que pasó fue que el carpintero del barco tuvo que decirles a los marineros que dejaran de sacarle clavos a la embarcación porque ésta podía romperse debido a que ellos sacaban todos los clavos para acostarse con las mujeres. Entonces, en lugar de verlo como si los europeos se aprovecharan de las mujeres, puedes apreciarlo desde la perspectiva de los tahitianos como una oportunidad para obtener todo el hierro que querían. Los balleneros, al igual que los comerciantes y marineros, también llevaron armas. Estas fueron adoptadas con entusiasmo por algunas tribus guerreras, particularmente aquellas de países como Tonga. Una de las cosas más importantes de los mosquetes en Fiji era el ruido. Porque en los primeros días el sonido de un mosquete al dispararse era impresionante, no importaba si daba en el blanco o no. Porque disparar un mosquete a 27 metros es impreciso. Los polinesios tienen fama de ser guerreros. Los museos del mundo, incluidos los de Nueva Zelanda, Hawái y Fiji, están repletos de armas. Los maoríes, los fiyianos y otros se han unido al ejército británico, han participado en guerras mundiales y están orgullosos de su historial militar. Los fiyianos aún están en las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así que hay una especie de tradición marcial en muchos de estos países, en especial en Fiji. Creo que es algo de lo que no se avergüenzan, porque defender su tierra es algo de lo que puedes estar orgulloso. Los tonganos se convertirían en los propios constructores del Imperio Naval del Pacífico. Una familia real ha existido aquí durante más de 1000 años. Son feroces guerreros y también grandes navegantes. Construían canoas enormes de 2 cascos, de más de 30 metros de eslora, que podían emprender largas travesías. Los tonganos tienen una historia muy distintiva, y la gente habla de los jefes marítimos de Tonga. En el Pacífico, los tonganos son famosos por ser intrépidos y expansionistas de cierta manera, pero tienen una gran reputación. Tonga es un lugar muy pequeño. No tiene tierras altas como Fiji, Tahití o Hawái. Pero los tonganos son bastante conocidos por su gran dominio marítimo. Uno de los líderes tonganos más famosos fue Ma'afu, que se embarcó en viajes de conquista a las islas vecinas, como las de Fiji. Los tonganos eran una fuerza militar organizada, con aptitudes marinas, y las armas se hicieron aún más feroces mientras navegaban hacia el oeste. Ma'afu estableció una base, por así decirlo, una colonia en el este de Fiji, en Sawana, en Vanuatu, y luego organizó expediciones al este de Fiji, lo que causó gran preocupación a los poderosos jefes existentes en la isla principal Fiji, especialmente en Tacubao. Esto desencadenó un incidente, ya que Fiji estaba al tanto del Imperio Británico y de la Reina Victoria, y del poder de este imperio europeo y de los recursos que tenía. Tacubao fue el jefe más poderoso de Fiji continental en la década de 1850, 60 y 70. Apeló 2 veces a los británicos para unirse a su imperio. Lo que parece muy extraño y contradictorio, pero de hecho, desde el punto de vista de Fiji, era Tacubao el que se endeudaba con los estadounidenses, y los tonganos lo amenazaban desde el este. Creo que si los británicos no hubieran intervenido, Ma'afu y sus tonganos bien podrían haberse apoderado de Fiji, y se habría convertido en una colonia de Tonga, porque tenían un tremendo poder marítimo, poseían grandes canoas. Los fiyianos les pidieron a los británicos que los protegieran. De hecho, la primera solicitud fue rechazada. Los británicos disgustados acordaron que Fiji podría convertirse en una colonia británica y enviaron a Sir Arthur Gordon en 1875.
Eso detuvo los avances de Maafu y luego el jefe tuvo que jurar lealtad a Sir Arthur Gordon, también a la reina Victoria y a Takombau. Y Maafu mantuvo su base en el este de Fiji y el título de Tui Lau también le fue concedido. Él era el jefe del este de Fiji, pero era tongano. La parte oriental de Fiji aún tiene influencias tonganas muy fuertes. Al igual que los tonganos, los maoríes contaban con un gran líder. Era conocido como Hongi Hika. Él intercambiaba mosquetes con comerciantes europeos y durante un tiempo fue prácticamente el rey de Nueva Zelanda. Se embarcó en cruzadas sangrientas dentro de este país y en las islas vecinas, ganándose una reputación de crueldad y venganza. Hoy en día, la mayoría de los isleños del Pacífico siguen la religión cristiana, pero en el siglo XIX, los misioneros de la Inglaterra protestante y la Francia católica descendieron a las islas del Pacífico, librando sus propias batallas religiosas, mientras luchaban para convertir a los nativos al camino elegido por sus amos coloniales en la lejana Europa. Hasta cierto punto estaban en competencia entre sí para establecer sus territorios, eran celosos el uno del otro. Y su objetivo era traer a los isleños paganos del Pacífico al reino de Dios. De alguna forma establecían un reino. Y para los isleños, estos misioneros eran amenazantes e interesantes. Parecían tener, en cierto sentido, acceso a recursos que llegaban en barcos. Así que los isleños tomaban decisiones tácticas sobre si unirse a un nuevo culto, a una nueva religión o no, y sobre cuál debían elegir. Los metodistas recibieron un cargamento de cosas. Vamos a sus ceremonias en la iglesia. Pero si los metodistas eran pobres, lo que desde la perspectiva de un isleño del Pacífico era extraño, ¿por qué si eres sacerdote de un Dios poderoso tienes que depender de los lugareños? Había todo tipo de ironías en eso. Y si los católicos recibían suministros, sería más interesante, era como decidir en dónde comprar. Y no menospreció la fe de las personas. Entonces los isleños se preguntaban, ¿qué está pasando? Mana es el término que se usa ampliamente en el Pacífico. Es de los polinesios y se relaciona con una especie de poder que está más allá del poder humano mecánico. Es una energía de origen divino. Entonces, los jefes, los sacerdotes y los curanderos tienen mana. Y la gente dice que el mana es todo un aspecto místico, y lo es de algún modo. Pero hay una famosa cita de un jefe polinesio de hace 100 años que se había convertido al cristianismo. Cuando le preguntaron qué era el mana, creo que estaba agotado por la pregunta del antropólogo y él dijo, déjeme ponerlo así. Si no funciona, no es mana. Y si funciona, es mana. Así que en parte se trata de algo mecánico. Nos pasa lo mismo a todos nosotros. El surgimiento del protestantismo y el capitalismo tiene que ver con la riqueza, la salud y el éxito. Creo que los isleños, que en cierto sentido hacían ofrendas a sus dioses de forma normal, porque las religiones consisten en un intercambio entre los seres humanos y los poderes divinos, sin importar cómo se construyan. Y haces un intercambio, haces oraciones, cantas, construyes catedrales, con la esperanza de obtener bendiciones divinas. Y desde la perspectiva de los isleños del Pacífico, los dioses son poderosos, tienes que rendirles respeto. Les haces ofrendas con la expectativa de que habrá bendiciones desde el cielo. Los isleños piensan así y desde luego ven a los europeos con todas sus cosas, con esos grandes barcos llenos de suministros. Hay una cita de un jefe de Fiji, Tui Cacao, que estaba interesado en mosquetes y cosas así. Esto fue en la década de 1840. Y le dijo a Wills, el explorador que era estadounidense, en 1840, tus armas son reales, por ende, tu Dios debe serlo. Por lo tanto, había una correlación directa entre el poder y la eficacia de los dioses. La definición de mana es muy efectiva. Y ustedes, europeos y americanos, tienen muchas cosas. Poseen una conexión con su Dios que sin duda les ayuda a conseguir estas cosas interesantes y tecnologías. Por ello hay algo cierto en eso.
Estas batallas religiosas indirectas fueron particularmente evidentes entre los misioneros en islas como las Nuevas Hébridas, ahora Vanuatu, que en ese momento estaba dividida entre las potencias militares de Francia e Inglaterra. Los anglicanos ocuparon las islas del norte y del este, mientras que los presbiterianos ocuparon el sur y el oeste. Sin embargo, ambos estuvieron de acuerdo en que odiaban a los católicos y que odiaban a los franceses. Y hubo, como pasó en Europa, por supuesto, y que aún sucede aquí, una gran división entre protestantes y católicos. Y esto se manifestó en el Pacífico. Los misioneros católicos solían venir de Francia y los protestantes de Gran Bretaña, y eran extremadamente celosos entre sí. Hay registros de los misioneros metodistas en Fiji que decían que preferían que esta gente siguiera siendo pagana a que se vuelvan papistas. Así que convertirse en papista era peor que ser pagano desde su perspectiva. A medida que los misioneros y otros pueblos se extendieron por el Pacífico, la cultura de coleccionar objetos religiosos del Pacífico se volvió popular. Los misioneros estaban muy interesados en coleccionarlos como trofeos para demostrar que capturaron a los dioses locales y que tuvieron éxito en la difusión del cristianismo. El pueblo había adoptado el cristianismo y el dios cristiano, y supongo que renunció a sus dioses locales, y una forma de demostrarlo era recopilarlos y otra era quemándolos en las islas, así que hubo mucha iconoclasia por parte de los misioneros, pero también de la gente local que decidió convertirse al cristianismo por razones políticas y también estratégicas. La llegada de los europeos al Pacífico ciertamente tuvo un impacto dramático en las poblaciones nativas. En el momento de la llegada de los europeos en 1722, la población de la isla de Pascua se estimaba entre 2.000 y 3.000. Las enfermedades europeas, las expediciones de comercio de esclavos peruanos en la década de 1860 y la inmigración a otras islas como Tahití disminuyeron aún más la población. A finales del siglo XIX se redujo a 177 personas, es decir, casi los aniquilamos, pero lograron resistir y regresar. Al haber sido descubiertos por los británicos y los franceses, los isleños querían convertirse en una colonia europea, pero en 1888 la isla fue adoptada por Chile, que la convirtió en una gigantesca granja de ovejas. Chile apareció y dijo, la tendremos, estamos cerca. La convirtió en una base naval y de inmediato le alquiló todo el terreno a una compañía escocesa de ovejas. Así que hasta mediados del siglo XX toda la isla era una granja de ovejas y los isleños eran confinados en un pueblo y no se les permitía salir. El destino de la isla de Pascua reflejó una nueva fase de la construcción del imperio que se dio en el Pacífico durante la mayor parte del siglo XIX, cuando las potencias europeas establecieron colonias que tendrían un impacto dramático en las culturas aborígenes. Tiempo después, en las últimas décadas del siglo XIX, los fotógrafos llegaron al Pacífico y su trabajo allí destacó el estereotipo occidental de la llamada doncella oscura del Pacífico. Mujeres anónimas de Samoa y Tahití se sentaban en un sofá victoriano para ser fotografiadas. El resultado, postales, se enviaban a varios lugares del mundo. A menudo las fotografiaban recostadas en un sofá victoriano con un follaje tropical detrás de ellas. Y eran bellezas étnicas y así se vendían también. En las postales decía belleza exótica o belleza samoana, algo así. Y estas postales fueron enviadas por todo el mundo con mujeres anónimas y específicas, no sabemos quiénes eran. Sus identidades nunca fueron registradas. Estas fueron imágenes representadas durante mucho tiempo en el arte occidental desde la época de Cook, a finales del siglo XIX. El impresionista francés Paul Gauguin se mudó a Tahití y sus imágenes de las bellezas tahitianas también se hicieron famosas. Tal era el volumen de material recopilado, en particular por los misioneros, que en algunos casos había más objetos culturales de las islas del Pacífico en los museos europeos que en los mismos museos de su tierra natal. Lo mismo continúa pasando en la actualidad. Uno de los grandes coleccionistas de los siglos XVIII y XIX fue el botánico británico Sir Joseph Banks, quien acompañó a Cook en su famoso viaje en la década de 1770. Llevaba un manto maorí que obtuvo en Nueva Zelanda. En este famoso retrato de Sir Joshua Reynolds, quien también pintó este conocido retrato del guerrero tahitiano Omai, quien regresó a Inglaterra con Cook
tras su segundo viaje. Banks incluso tenía réplicas de garrotes maoríes para distribuirlas como recuerdos. Un escudo supuestamente tomado de los miembros de una tribu aborigen en el primer contacto cuando Cook desembarcó en Australia en 1770 era parte de la biblioteca del soberano inglés Jorge III y actualmente se encuentra en el Museo Británico. El museo también conserva un moai de la isla de Pascua, sacado del territorio en la década de 1880 por un buque de guerra británico. Muchos de estos objetos son ahora objeto de debates o de reclamos de repatriación. Las tradiciones y creencias de las islas del Pacífico pueden haberse vuelto coleccionables, pero dichas costumbres continúan viviendo en las islas. Los hombres de barro de Papúa Nueva Guinea son miembros de una tribu de la región de Asaro, conocidos por sus máscaras hechas de barro, elaboradas, según dicen, para protegerlos de los malos espíritus. A las tribus de Vanuatu se les acredita la invención del salto bungee a través de este antiguo ritual de paso a la mayoría de edad de los jóvenes. Y en Hawái, los isleños están redescubriendo su antiguo arte del hula. En el siglo XXI, los isleños se encuentran despertando las costumbres tradicionales. Más que un simple espectáculo para turistas, reflejan un nuevo orgullo de las culturas ancestrales locales. Pero estas victorias culturales han sido muy difíciles de obtener. En el próximo episodio, la expansión europea en el Pacífico convierte a las islas en colonias carcelarias para ciudadanos no deseados. Otras en economías de plantaciones gigantescas y después en una zona de guerra para enormes potencias con grandes rivalidades.